¿Empezamos ya? Sí, vamos a empezar. Tenemos la sesión de ArcGIS Python API, primeros pasos y módulos principales. Yo soy Aitor Calero, él es Antonio Ramírez, él es programador y yo era programador. Lo que vamos a preguntar es cuántos de vosotros de aquí se podían definir como programadores o developers. Levantar la mano. Más alto, que no se os ve, hombre. Sin Estáis miedo, todos vale. al final, no se ve. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado o trabajáis con Python? Vale. No, bastantes. Bastantes también. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis acceso a una cuenta de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise en vuestras organizaciones? Aunque sea de desarrolladores, ¿eh? ¿Más alto, más alto? Todos, ¿no? Vale, perfecto. Es que si no, lo que vamos a contar no tiene mucho sentido, realmente, ¿no? Vale, pues vamos a comenzar. La idea es, sobre todo, ver cómo podéis empezar con Python, ver cómo los podéis instalar, que hay distintas opciones, y luego repasar algunos ejemplos que yo creo que pueden ser útiles y, sobre todo, para tirar un poco del hilo. Lo bueno de Python, yo cuando me preparé la charla, que bueno, este verano me puse un poco más a fondo con el API de Python, lo que me sorprendió es la facilidad tremenda hoy en día que hay a la hora de aprender a programar cualquier lenguaje. En el caso de Python, ya lo veréis ahora, los notebooks de Jupyter son súper sencillos de utilizar, muy flexibles y prácticamente en muy poco tiempo puedes estar creando usuarios, contenido, conectándote a otras librerías de Python. La verdad es que es muy, muy potente. También os aclararemos un poco, por si alguno tiene dudas, qué es ArcPy, que ya venía usándose hace tiempo en la tecnología de ArcGIS, sobre todo en desktop, y qué es el ArcGIS Python API, porque no iba a decir que no tiene nada que ver, no, son cosas diferentes, tienen algo que ver, obviamente, porque son herramientas para programar en GIS. Y nada, sin más os dejo con Antonio, que va a hacer la introducción al API. Vale, pues lo dicho, esta es un poco la... ¿Se nos ha ido? ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, esta es un poco la agenda que tenemos, es un poco lo que estaba contando Aitor. Yo contaré un poco con la introducción al nuevo API de Python, un poco qué es lo que es, qué arquitectura tiene, qué diferencias hay respecto a ArcPy, que es algo que nos preguntan mucho. Y pues bueno, luego Aitor nos contará un poco cómo se instala el nuevo API y nos hará una batería de demos y al final veremos un poco también algunos recursos que podéis ir utilizando para ir formándoos, autoformándoos en este nuevo API, ¿vale? ¿Qué es el API de Python, no? Nos pregunta mucha gente. Esto lo comentábamos antes de ayer en un taller que tuvimos aquí mismo. El nuevo API de Python es un API para tu web GIS. Esto es importante tener claro, ¿vale? Y luego cuando hablemos de las diferencias respecto a ArcPy lo veremos mucho más claro. Pero es un API para tu web GIS, bien sea ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Que sea un API web significa que es un API que cumple con el paradigma cliente-servidor, es decir, es una API que se ejecuta en el cliente y que necesita que en última instancia haya un servidor. Como os digo, bien puede ser ArcGIS Online o bien puede ser ArcGIS Enterprise, pero es una API que necesita que detrás haya un servidor, ¿vale? Es potente básicamente porque detrás de este API, como decimos, está ArcGIS Online o está ArcGIS Enterprise, en última instancia ArcGIS Server. Eso quiere decir que podemos aprovechar toda la potencia que ya hay en ArcGIS Enterprise y en ArcGIS Online, ¿vale? Nos quedamos ahí. Es moderna, no cabía otra forma de hacerla porque bueno, estamos en la versión 1.2.4, eso quiere decir que es un producto bastante reciente, que es un API que se ha hecho hace muy poco. Es moderna porque se distribuye a través de Conda. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es Conda? Uno al fondo. El 1%. El 1%. Bueno, Conda es un gestor de paquetes. No sé si estáis acostumbrados a trabajar con Python, pero bueno, sabréis que Python hay multitud de librerías que podéis utilizar. La mayoría de ellas son abiertas, igual que nuestro API es abierta, hay multitud de librerías que podéis utilizar de Python que son abiertas. No sé si os sonará, pues no sé, NumPy o SciPy. Por cierto, ayer se liberó la versión 1.0 de SciPy, después de 16 años de desarrollo. Pero bueno, es una gran noticia para los que desarrollamos Python, que una librería tan importante llegue o por fin se decidan a dar el salto y que sea la versión 1, creo que es una noticia importante y yo estoy muy contento con ello. Es una API muy sencilla, luego de hecho contaré todo lo sencilla que a mí me parece, incluso Aitor, que llevaba años sin desarrollar, ya ha comentado ahora que le parece muy sencilla y estoy terriblemente de acuerdo y luego veremos en detalle por qué es tan sencilla,
que yo creo que os gustará. Y está construida sobre el API REST. Esto es fundamental. Se construye, en realidad el API de Python parece que no tiene nada que ver, pero se construye de la misma forma que se construye el API de JavaScript, que parece que son como dos mundos completamente diferentes, pero realmente se construyen sobre el mismo API REST, bien sea de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise. Y comentaba un poco Aitor, el API de Python, ArPy, ¿por qué tenéis dos paquetes de Python si ArcGIS es una única plataforma? Como decía Aitor, realmente son dos librerías diferentes, no están relacionadas entre sí. Son dos productos que tienen vertientes diferentes. ArPy se incluye dentro de ArcGIS Desktop y dentro también de ArcGIS Enterprise. Estaréis tal vez acostumbrados a trabajar. ¿Cuántos habéis trabajado con ArPy? ¿Cuántos conocéis? ¿Sí? Bueno, bastantes más. Veo que hay bastante gente que conoce ArPy. Habréis utilizado ArPy sobre todo para hacer análisis espacial, supongo, bien sea en ArcGIS Desktop o bien sea publicando geoprocesamientos a través de ArcGIS Server en ArcGIS Enterprise. Me da igual ArMap que ArcGIS Pro, podéis utilizar ArPy en cualquiera de los dos, en ArMap en la versión 2.7 y en ArcGIS Pro en la 3.5, si queréis utilizar algo más moderno y potente. En cualquier caso, ArPy viene dentro del producto. Sin embargo, yo os decía al principio que el API de Python es un API que se ejecuta en el cliente y que en el otro lado de la cadena habrá un servidor, bien sea ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, pero es al final un API web, ¿vale? Esta es la fundamental diferencia, es esa. El API de Python necesita de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise en última instancia, mientras que ArPy ya viene dentro de esos productos. En cualquier caso, alguien me podría decir, bueno, pero hay operaciones que son semejantes o parecidas, o utilizando ArPy y otras librerías puedo simular lo que el API de Python hace. Por supuesto, claro, y podríais reescribir vuestro propio ArPy, pero no creo que merezca mucho la pena. Por si no queda claro, tenemos dos productos fundamentales que son ArcGIS Desktop y ArcGIS Enterprise. Y realmente ArPy viene incluido dentro de estos dos productos, ¿vale? Eso quiere decir que digamos que ArPy es nativo para estos dos productos. Luego venimos aquí a hablar del API de Python, ¿no? Que parece que lo que hace es comunicarse con los productos de RI, bien sea ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online. Pero digamos que es un producto que queda aparte, es un API que queda aparte, que no forma parte nativa de los productos de RI, sino que es un API web y por lo tanto está en el lado del cliente. Y como API web pues tendrá, igual que todas ellas, un paradigma cliente-servidor mediante la cual iremos haciendo peticiones y ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise nos irá devolviendo las respuestas. Bien, ¿quién puede utilizar nuestro API? Estoy venga a repetir esto del WebGIS, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise. ¿Quién puede utilizar este API de Python nueva? Bueno, fundamentalmente los administradores. No sé si alguno de vosotros es administrador de sistemas, administrador GIS. Bueno, no sé si os ha tocado hacer despliegues. A mí me gusta mucho comparar lo que se puede hacer con el API de Python respecto al WebGIS con una cosa que hace desde hace unos años RI con ArcGIS Enterprise, que trata de facilitar a los administradores el despliegue de plataforma utilizando, por ejemplo, Chef. No sé si alguno de vosotros ha utilizado Chef. Pero bueno, Chef es una herramienta que te permite automatizar los despliegues de software, básicamente instalaciones y configuraciones. Pues bueno, del mismo modo podríamos utilizar el API de Python para facilitar a los administradores la creación de usuarios, de grupos, establecer sistemas de seguridad sobre nuestra plataforma. Si os ha tocado publicar alguna vez contenidos en ArcGIS, en vuestro propio WebGIS, os habréis encontrado que es un proceso muy mecánico, simplemente vais siguiendo ciertos pasos y vuestros contenidos GIS quedan publicados en forma de servicios. Yo siempre lo pienso que cuando hay una operación que la hago 2 o 3 veces seguidas, algo estoy haciendo mal, porque debería automatizar esto para no tener que repetir una y otra vez la misma operación. Sobre todo cuando son operaciones en las que el ser humano no aporta ningún valor. Es decir, para hacer botón derecho, publicar como servicio web, siguiente, 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 ahí no aportamos ningún valor como seres humanos, entonces casi mejor automatizar estas tareas. Los analistas, por supuesto, todo el análisis espacial que hacemos con la plataforma ArcGIS se puede exponer a través de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online y por lo tanto lo podemos automatizar.
Como una derivada de los analistas, los científicos de datos pueden utilizar perfectamente nuestro API. De hecho, creo que son parte fundamental de este API y probablemente uno de los orígenes de crear este nuevo paquete de Python sean ellos. Y por último, los power users que llamamos, o incluso los desarrolladores. Aitor, por ejemplo, yo creo que es un caso perfecto, que tiene conocimientos de desarrollo, pero ya hace muchos años que se dedica a otras cosas. Y utilizar... A mí me pasa lo mismo. Y utilizar el API de Python realmente se convierte en algo muy intuitivo. Voy a enseñar algo que está un poco feo y que igual os enfadáis un poco, pero... Luego voy a enseñar un diagrama de clases y lo vais a entender un poco mejor. Pero bueno, en general, ¿qué puede hacer el API por ti? Lo que decíamos, si tu trabajo o tu perfil va con la gestión de WebGIS, todo lo que sea, por ejemplo, clonar portales, esto pasa mucho. ¿Cuáles de vosotros trabajáis con diferentes entornos? Es muy habitual en proyectos grandes tener un entorno de desarrollo o varios, tener un entorno de preproducción, tener un entorno de producción. Si yo tengo que crear 100 usuarios en mi entorno de desarrollo y volverlo a repetir en mi entorno de preproducción y volverlo a repetir en mi entorno de producción y además tengo que crear grupos y además tengo que crear contenidos y además tengo que darles permisos, joder, si lo tuviera todo esto automatizado y pudiera saltar de un entorno a otro y a otro en unos pocos minutos, pues estaríamos ganando muchas horas de trabajo. Yo esto lo he hecho en algún proyecto, pasar de entornos de preproducción a producción de forma automatizada, y se gana mucha calidad de vida. Respecto a la creación de contenidos también os pasará. Me comentaba el otro día una empresa que es partner de ERRI, que por ejemplo ellos publican un montón de imágenes de satélite en su WebGIS, en ArcGIS Enterprise, y decía, de vez en cuando refrescamos las imágenes que tenemos, es decir, modificamos nuestra base de datos y tenemos que republicar nuestros servicios. Y estuvimos trabajando un poco con ellos para que tuvieran de forma automatizada que cada vez que refrescan sus datos automáticamente caiga en cascada y los servicios se republiquen, las aplicaciones se republiquen y automáticamente, sin necesidad de que nadie vaya paso a paso haciendo clic en todas partes y refrescando servicios y mapas y webmaps y aplicaciones, automáticamente les creamos un flujo con el nuevo API y quitábamos de medio el factor humano que en casos donde no se aporta valor, lo que se aporta es incertidumbre. Y por último, pues el tema de Data Science sucede mucho. Temas de Big Data, de tiempo real, de Machine Learning, son conceptos que nacen de la automatización, donde de nuevo, si tenemos que hacer algo de forma manual no estamos haciendo las cosas bien. El nuevo API de Python nos ayuda con todas estas cosas. ¿Cómo es la arquitectura? Voy a intentar ser breve con esto porque esa es un poco la parte más aburrida, pero digamos que la arquitectura de nuestro API o los módulos que comparte nuestro API, no sé si estáis familiarizados con Python, supongo que sí. Un poco la jerarquía que hace Python es paquete, módulo, submódulo, clase. En nuestro caso tenemos un montón de módulos, que son todos estos, pero como veis tampoco parecen tantos. Además los hemos pintado de diferentes colores porque cada color representa una temática de módulo, por decirlo de alguna forma. Nuestro módulo GIS, nuestro módulo principal, es el punto de acceso a nuestro WebGIS, ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. He dejado en azul los módulos. Oiga, se me ha caído el de Schematics, se me ha caído, que nunca me gustó. En azul están un poco los módulos que tienen que ver con los datos GIS en sí, ¿vale? Si yo quiero utilizar datos, como contaban antes Isaac y Jansa, si quiero utilizar imágenes, pues casi seguro que tendré que utilizar el módulo raster. Si quiero utilizar tiempo real, pues utilizaré el módulo real time. Si estoy utilizando, o en mi proyecto utilizamos Big Data, pues casi seguro que tendré que ir por GeoAnalytics. En amarillo os he dejado un poco los módulos que tienen que ver con las operaciones que hacemos sobre esos datos. Si yo quiero realizar una geocodificación o quiero lanzar un geoprocesamiento sobre ciertos datos, es decir, voy a realizar una operación sobre los datos, tendré que utilizar estos tres módulos que tenemos ahí en amarillo. Luego tenemos un módulo chiquitín que deja ahí en verde, el módulo Environment, que los que estéis utilizando ArcPy ya lo conoceréis bien. La idea es exactamente la misma, tener un módulo que nos gestione un poco lo que rodea al GIS, ¿no? Pues temas de tolerancia, de configuraciones,
Un poco los que vengáis de ArcPy, esto lo conocéis perfectamente. Y en Gris hay dos módulos que tienen que ver con visualización de mapas. Sobre todo, lo vamos a ver luego en un ejemplo, esto se entiende muy bien, cuando tratas de meter mapas dentro de Jupyter. Lo que decía Hitor, utilizar Jupyter a día de hoy es bastante habitual y poder incluir mapas dentro de Jupyter es algo terriblemente sencillo utilizando estos dos módulos. Y lamento poner esto. Vengo del track de desarrolladores y tengo algún defecto de forma, me gusta poner esto. Y tiene un sentido. Antes hemos dicho que la API es sencilla y es muy fácil decir que tu API es sencilla de utilizar y no demostrarlo. Entonces, sé que esto es feo y que igual nos gusta mucho, pero esto demuestra por qué la API es sencilla. Yo os decía que tenemos un módulo GIS, que es el módulo de acceso a nuestro web GIS, bien sea ArcGIS Online o Enterprise, y este módulo GIS, una vez que yo instancio un objeto, creo un objeto de la clase GIS, lo que me encuentro es que tengo unas propiedades que son muy claras. Si yo digo que el módulo GIS me da acceso a mi web GIS, automáticamente a partir de este objeto GIS lo que puedo sacar es todo el contenido que hay en mi organización, todos los usuarios, todos los grupos, y esto lo tengo directamente en una propiedad que va a ser muy claro. GIS.content me va a dar acceso a todos mis contenidos, GIS.user a mis usuarios, GIS.groups a mis grupos. Además, todos estos objetos están creados siguiendo un mismo patrón. Por eso, si alguno estáis habituado a trabajar con diferentes APIs de Python, esto es lo que llamamos un Pythonic API. Es decir, seguimos las buenas prácticas que indica Python. Python, además de darte el kernel de programación, te da buenas prácticas y en este caso las estamos siguiendo. Por eso, cuando yo accedo a mi contenido, voy a ver que casi todas las clases repiten las mismas propiedades y los mismos métodos. Es decir, si yo quiero buscar contenido, seguro que en la propiedad content tengo un método buscar, pero es que en la propiedad de usuarios también tengo un método buscar y en la propiedad grupos también tengo un método buscar, ¿vale? Esto es un patrón que trata de diluir las mismas propiedades y los mismos métodos a lo largo de todo nuestro API. Por eso resulta muy sencillo, porque una vez que has escrito 4 o 5 líneas, tienes la sensación de que todo lo que haces tiene ciertos patrones comunes. Esto facilita mucho la hora de trabajar y cuando has hecho 2 o 3 scripts de Python, realmente te consideras un experto en el API de Python, porque casi seguro que realmente lo eres. No os voy a aburrir mucho, simplemente os quería enseñar que podéis acceder a todo el API de Python. A ver si me deja abrir. Ahí estamos. Como os decía, nuestro API de Python está en GitHub y el API reference, por lo tanto, también está en GitHub. Es decir, todo esto es público, podéis acceder a ello, podéis interactuar con los desarrolladores de este propio API a través de issues, de pull requests, de lo que queráis. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis toda la documentación. Estos son todos los módulos que componen el API y dentro de cada uno de los módulos podéis ir viendo, como os digo, todas las clases, todos los objetos, todas las propiedades, métodos, todo lo que queráis. Y os prometo que es el último diagrama de clases que pongo hoy y en lo que queda de Confe, pero lo siento. Bueno, voy a intentar que dure. Si estáis acostumbrados a trabajar con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, seguro que conocéis lo que es un servicio de entidades o un feature service, mediante el cual yo expongo mis datos GIS en un servicio web. Bueno, la correlación que hay entre un servicio de entidades en ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online y el API de Python es lo que llamamos un Feature Layer Collection, es decir, una colección de capas. Básicamente eso es lo que es un mapa, ¿no? Es bastante intuitivo esto, ¿no? Un mapa, bueno, yo que vengo del mundo de la informática, a veces la gente que ha estudiado de verdad geografía, no como yo, se enfada conmigo cuando digo estas cosas. Pero bueno, un mapa es un conjunto de capas para mí, entonces Feature Layer Collection será la representación en Python de lo que es un mapa. Y obviamente, si yo tengo algo que es una representación de un mapa, Feature Layer Collection, y tengo una propiedad que pone layers, pues obviamente lo que me va a dar es una lista Python de las capas que hay dentro de mi mapa. Parece bastante obvio, ¿no? Y puedo ir más allá. Si yo quiero consultar los elementos que componen una capa, pues bueno, puedo hacer una query y obtener lo que es un feature set, es decir, un conjunto de entidades, ¿sí? Y de este conjunto de entidades, si tengo una propiedad que se llama features, pues lo que voy a obtener es una lista de cada uno de mis elementos, ¿no?
Lo bueno que tiene el API de Python, si os fijáis, es que vamos de objetos muy grandes a objetos muy pequeños, ¿no? Es decir, si yo digo que un mapa es un conjunto de capas, podré acceder a ese conjunto de capas y podré filtrar una de ellas. Y una capa es un conjunto de elementos que tienen propiedades semejantes. Pues bueno, podré acceder a esa lista de elementos y podré coger uno de ellos. Es decir, voy de objetos muy grandes, como es un mapa, a un objeto muy pequeño, que es una entidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es bastante intuitivo, ¿no? Vamos de cosas muy grandes a cosas muy pequeñas, filtrando poco a poco. Todo el API de Python funciona de este modo, absolutamente todo. Yo he hecho el ejemplo con un mapa y una única entidad de una capa, pero es que todo funciona exactamente igual. Entonces, cuando eres capaz de hacer un ejemplo como este en código Python, cuando haces un script que hace esto, prácticamente el mismo script, cambiándole 4 cosas, te sirve para todo lo demás. Entonces, es realmente intuitiva este API. Hay alguna otra cosa que veréis en el diagrama y que tampoco os quiero liar, pero seguro que estáis acostumbrados a trabajar, si sois desarrolladores y conocéis un poco cómo son las APIs web, seguro que estáis acostumbrados a trabajar con formatos JSON o GeoJSON. Pues bueno, la representación de un conjunto de entidades en formato JSON o GeoJSON, la correspondencia en nuestro API es un feature collection, es decir, una colección de entidades. Parece bastante obvio. Y si estáis acostumbrados a trabajar con el API de JavaScript, no sé si alguno de vosotros está, os decía que se parece bastante el API de Python en algunas cosas al API de JavaScript. Pues bueno, yo os he dicho al principio que este API es un API WebGIS que siempre requiere para hacer operaciones que haya cliente-servidor. Bueno, no es cierto al 100%, hay ciertas operaciones espaciales que podemos realizar utilizando el API. Del mismo modo que con el API de JavaScript tenemos el Geometry Engine, si alguno suena. Bueno, yo no os quiero aburrir más con todo esto, así que vamos a pasar a que Aitor nos cuente un poco cómo son los primeros pasos utilizando nuestro API. Muy bien, pues el primer paso es instalarlo. Pero bueno, de hecho es que no hace falta casi instalarlo, porque podéis usar o podemos probar las capacidades... ¿Sí? ¿Más cerca o qué? Sí, hola. Vale. Como os decía, lo primero sería instalarlo. Hay 4 formas de instalarlo. La primera es no instalarlo directamente, usarlo en directo, que ahora os enseñaré un ejemplo. La segunda es Conda, que como ha dicho Antonio es un gestor de paquetes. Los que ya hayáis utilizado Python alguna vez, supongo, estoy seguro que conocéis el PIP, el Python Package Manager. Conda y el PIP se parecen, pero no son lo mismo. Conda es un gestor de paquetes más genérico y se desarrolló por la comunidad de científicos porque bueno, había unas cosas de PIP que no les cuadraban mucho y Conda se distribuye a través de una distribución que se llama Anaconda, como la serpiente, que ahora os enseño también. La tercera opción es usar ArcGIS Pro. ArcGIS Pro viene con el API de Python por defecto, ahora también os enseño cómo se activa. Y la cuarta y última es Docker. Docker es una tecnología de contenedores, de forma que podéis desplegar Python en Docker. Lo más sencillo es que si tenéis Pro, utilicéis directamente la instalación que viene con Pro. Si ya sois usuarios de Pro. Y si no, pues Anaconda, que es bastante sencillo. Docker, salvo que sepáis o estéis muy seguros de lo que estáis haciendo o lo que queréis hacer, pues no merece mucho la pena. Yo, de hecho, me la instalé y al final tuve que desinstalármela porque bueno, tenía que cambiar la configuración de la BIOS, cuando arrancaba me tostaba el ordenador, bueno, pero no por Docker, es por mi ordenador. Vale, lo primero, para instalar Python, iros a la página web. La ayuda es muy buena. En la página web viene aquí la instalación del API, explica lo que es, más o menos sigue el patrón que os hemos contado de usar el GIS, gestionar el GIS y hacer análisis con el GIS. Viene, por supuesto, con ejemplos. Todos ellos son ejemplos que directamente funcionan sobre el notebook de la web, pero que también os podéis descargar. De hecho, podéis clonaros el repositorio que hay de GitHub de Python y tenéis todos los ejemplos también. La instalación, pues nada, vais a la página web, como os he dicho. Lo primero, lo más sencillo es utilizarlo en directo, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Vais a notebooks.erri.com y os abre un notebook directamente de la web. Es una sesión única para vosotros, ves que hay que poner un user, una ristra de letras y números, y es una sesión que caduca al poco tiempo, pero para probarlo ya con esto mismo os vale. Entonces, si nos vamos a guía, API Overview, no, guía, Getting Started y Using the API,
podemos ver el primer ejemplo, el primer notebook de Júpiter. ¿No se ve? Uy, perdonad. Bajo nuevo. Ahora sí se ve, ¿no? O sea que no habéis visto nada de lo que he dicho hasta ahora. Pero gritar en alto, decírmelo. Vale, simplemente os enseñaba la página web de Python, ¿vale? La página, ahora sí se ve, vale. La página web de Python nos decía que tiene toda la información acerca del API. Sigue el patrón que os comentaba de administrar el WebGIS, analizar o usar mapas. Viene con notebooks por defecto que se pueden ejecutar directamente desde la web. No hace falta instalar absolutamente nada, simplemente para que probéis. Y una vez que estáis aquí podéis ir a instalar el API y dentro de instalar el API dais a Try Live, ¿no? Probar en directo o probar en vivo. Y lo que he hecho es, bueno, cuando dais aquí a probar en vivo, voy a hacerlo otra vez, tenéis aquí guía, laboratorio, ejemplos, de hecho talks, aquí son todas las charlas que se han dado en la conferencia de usuarios. Los ejemplos que podáis ver en internet, pues los notebooks que se han usado en esas charlas están aquí. Yo me voy a meter en guía y en Getting Started. Bueno, voy a repasar un momento brevemente. Veis todo lo que tiene, trabajando con Big Data, trabajando con raster imágenes, usando herramientas de geoprocesamiento. Todo esto son notebooks ya preparados que como base os sirven para empezar con cualquier otro proyecto. Vamos a Getting Started y usar el API. Y ya viene un notebook directamente que nos va guiando, ¿no? Lo primero es de la clase esta que se llamaba GIS, pues importar el objeto. Para ejecutar un notebook de Python hay que pulsar la tecla Shift y el intro y te va ejecutando cada línea. Yo esta no la quiero ejecutar porque realmente no voy a poner ahora mi usuario y contraseña, simplemente me voy a conectar como un usuario anónimo al GIS. ¿Qué hace esto? Es como si me estuviera conectando, como si estuviera escribiendo en un navegador www.argis.com, ¿vale? Simplemente me crea un objeto GIS. Una vez que me he creado un objeto GIS, añadiendo un signo de interrogación, ¿veis? Me sale como una ventana emergente y me describe el objeto, ¿vale? Es toda la documentación del objeto, con todas las propiedades, todos los métodos que puedo utilizar con ese objeto. La URL, por ejemplo, veis arriba que le puedo meter al objeto GIS, si le pongo aquí la dirección de mi organización, se va a conectar a mi organización. Le puedo meter mi usuario y mi contraseña. Luego vemos un ejemplo para que la contraseña no estéis aquí y luego no me hackeéis mi cuenta, ¿no? Vale, después de otra cosa interesante de los notebooks es que pulsando tabulador tenemos el IntelliSense ¿no? No sé cómo se dice. No sé cómo decirlo en castellano esto. Bueno, al final tienes el desplegable con las propiedades del objeto GIS, ¿vale? Y dentro de cada una de esas, pues lo que os ha dicho antes Antonio, tendrás el resto de propiedades, añadir, crear, buscar, etcétera. Todo funciona igual, lo cual hace muy sencillo la utilización de los notebooks. ¿Vale? En vez de buscar el nombre de mi compañero indio que trabaja en Redlands, pues voy a buscar mi propio usuario. Vale, aquí ha creado el usuario, pero no lo veis. Entonces, ahora espero que cambie la foto de Rojit a la mía. Si la ha encontrado, pues no la debo encontrar. A ver, editor.calero.geoix. Ah, no, es que me he equivocado. Es más que mapas. Vale, y ahora sí, veis que he accedido o me ha traído el usuario, ha ido a ArcGIS Online como usuario anónimo y ha dicho, ¿hay algún usuario que se llame aitor.calero.masquemapas? Pues sí, soy este usuario. De hecho, si le dais aquí, vais a ver el perfil de mi usuario en una organización. ¿Vale? Esta es una forma muy sencilla de buscar usuarios. Si quieres buscar un usuario en una organización, gis.users.get y te coges el usuario. A partir de aquí, pues podemos ir a todas las propiedades. Primer nombre, o sea, el nombre, el apellido, todas las propiedades del usuario las podemos tener. Si doy al tabulador, pues podéis ver aquí pues lo mismo. Por ejemplo, podemos descargarnos el thumbnail o podemos cargar un thumbnail nuevo. Bueno, todas las propiedades que pueda tener el usuario. Vamos a ver un mapa, ¿no? ¿Qué paso estamos aquí? Bueno, veis aquí que para pintar un mapa es muy sencillo. Map igual a, le asigno la variable del mi objeto GIS, invoco el objeto map y le digo que me lo centre en un sitio. O sea, si no le pongo nada me va a poner el mapa de todo el mundo, pero a mí me interesa pues a ver si nos saca IFEMA de Madrid. Que esto creo que lo probé en casa. Bueno, a ver el geocoder qué es lo que saca.
Tarda un poquillo porque tiene que conectarse, ¿veis? Pero nos saca el mapa de IFEMA. Y nos ha creado en nuestro propio notebook un mapa completamente interactivo. Este mapa, pues puedes hacer zoom, puedes hacer pan, puedes hacer lo que quieras con él, vamos. En realidad lo que está haciendo es, usando la librería de JavaScript, cargar un mapa, ¿vale? Ya veis que de momento no me instalo nada, simplemente estoy con el notebook que está en ArcGIS Online. Otra cosa que podemos hacer es buscar elementos. Aquí vamos, en vez de buscar las rutas en Panel Sprint, que son muy bonitas pero que no os interesan nada, pues vamos a poner CESRI 17, ¿no? A ver si hay contenido que hemos creado de forma específica para la conferencia. Pues como veis, efectivamente, nuestro compañero Sergio Domenech de Marketing pues ha creado un montón de cosas. Por ejemplo, la lista de inscritos, por ejemplo, si podemos filtrar CESRI y ponemos inscritos. Ups. Bueno, ¿ves? Esto que me ha pasado, está bien que me haya pasado. He dado a intro en vez de a shift intro, entonces aquí puedo meter otra línea. Si quiero que se ejecute lo que está aquí en gris, tengo que dar a shift intro y así me lo ejecuta. ¿Ves? Aquí ya me ha filtrado un poco más el mapa de inscritos. Ves que me salen 4 elementos. Yo podría, obviamente, ir al ítem, porque es un ítem de una organización público, y veríamos el ítem. Y lo podríamos abrir en el visor de mapas. Pero lo que vamos a hacer es añadirlo al mapa que hemos creado antes, que tiene más interés. Entonces, bueno, como todo en programación, empezamos contando por el 0, pues este es el inscritos 4 es 0, pues el que os he cargado ahora sería el 1. Pues de la colección ítems cargo el 1. Shift intro otra vez, y si me voy a... Veis que lo he añadido al objeto map que había creado antes, a la variable map que he creado antes. Y bueno, pues supongo que por aquí en algún momento dado, echándome para atrás, debería aparecer. A ver. A ver si es que no está, pero supongo que sí. Ah, que es un mapa de calor, vale, le ha cambiado el este. Bueno, pues voy a probar el siguiente. Esto en casa estaba así, estaba bien. Voy a poner el 2, a ver si hay suerte, que yo creo que sí. Vamos a hablar con Sergio cuando acabe esto. Vamos a hablar con Sergio, esto no se lo perdono. A ver. ¿Veis? Aquí ha cargado ya los puntitos. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Si juntamos todo al final para hacer un mapa, recapitulando este notebook, es muy sencillito, es primero importo el objeto GIS, ¿vale? Lo instancio, que esto es como os he dicho antes, como si me conectara a ArcGIS Online. Lo del usuario, olvidaros, ¿vale? Porque eso simplemente si queréis buscar un usuario, pero para añadir un mapa le digo gis.map y puedo poner esto directamente sin nada o con una localización o un punto de interés y me va a centrar el mapa en ese punto de interés. Y escribiendo map me va a cargar este mapita aquí directamente. De hecho, si veis aquí, si pongo ahora map solo y cargo map, pues cambiará el mapa. Me pone el mapa con la extensión de todo el mundo. Luego ya, si quiero buscar contenido, bueno, esta librería de aquí es para que se vea así bonito, que se vea un listado con las capas, el Python Display, ¿vale? Y si quiero buscar un contenido, pues simplemente le pongo gis.content.search y con la query que quiero mandarle, o la variable que quiero buscar. Me da la lista de capas que ha encontrado y aquí pues puedo poner map, add layer y el elemento que quiera, ¿vale? Súper sencillo de utilizar. Vamos con lo siguiente. Si no se me ve la pantalla, hacerme así con la mano o algo. ¿Vale? Bueno, como os hemos dicho antes, ¿quién lo usa? Los administradores, ¿no? Por un lado, lo usan también los publicadores de contenido y los analistas. Vamos a ver ahora qué pueden hacer los administradores del WebGIS. Pues, entre otras cosas, pueden crear usuarios, grupos y elementos. Pueden gestionar servicios y servidores. Cuando digo gestionar servicios es que podemos decirle la ruta en disco, por ejemplo, de un archivo shapefile en zip y automáticamente decir dónde está la ruta de ese archivo y subirlo a nuestra cuenta de organizaciones y publicar un feature services directamente. Temas de seguridad, administrar usuarios, password, contraseñas, tiene todo el tema de seguridad incorporada, incluso con certificados de seguridad. Podemos gestionar nuestros certificados de seguridad. Copias de seguridad, eso es algo muy importante.
tenéis la obligación como usuarios de hacer backup de vuestras organizaciones. ArcGIS Online no hace backup por defecto. Entonces, hacer un script de backup del contenido es muy sencillo con Python. De hecho, es un ejemplo que vamos a ver. Y por último, que también lo ha comentado Antonio, sincronización, tanto entre cuentas diversas como entre ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online. Por ejemplo, podemos jugar con capas que a lo mejor instalo o publico en mi ArcGIS Enterprise en la intranet, pero que me interesa publicar en la cuenta pública de mi organización en ArcGIS Online. Pues podemos hacer un script de Python para que lo automatice. Los ejemplos que vamos a ver. El primero va a ser muy sencillo. Vamos a crear usuarios y grupos. Voy a crear un usuario para Antonio e invitarle a mi organización. Y el segundo es una copia de seguridad. Así que vamos a cambiar. No se ve ya. Ahora sí que me doy cuenta. Vale. Una cosa que se me... Bueno, ahora que arranco este lo voy a cerrar, este también. ¿Cómo ejecutar un notebook? Antes hemos utilizado el notebook que hay en ArcGIS Online, notebook.arcgis.com. Si queremos arrancar el notebook directamente desde aquí, pues ponemos Jupyter y veis que aparecen varias opciones. Jupyter ArcGIS Pro Python 3, eso es importante, no sé si lo has dicho. Necesita Python 3, no 2. Algo, para funcionar, ¿vale? Como ArcGIS Pro, como os he dicho, viene con Python, pues directamente nos añade una entrada, vamos, un archivo de comandos para arrancar el notebook de Jupyter. Si nos vamos a ArcGIS Pro y nos vamos a la ventana de acerca de ArcGIS Pro, veis que tenéis una opción aquí que es Python y ya tenéis automáticamente instalado el ArcGIS Python. Veis que aquí está la última versión. De hecho, como usa Conda por debajo, si sacamos una nueva versión del API de Python, simplemente le dais aquí y te actualiza las versiones, de forma que es bastante cómodo utilizar. Si además necesitáis algún paquete adicional para hacer minería de datos, gráficas o lo que sea, podéis añadir paquetes del propio repositorio de Conda, lo cual también es muy útil. Por eso os decía que si tenéis ArcGIS Pro, lo más sencillo es hacer esto. ¿Que no tenéis ArcGIS Pro? No pasa nada. Os bajáis Anaconda, que es una distribución gratuita, no es libre, pero sí que es gratuita. Y Anaconda, además de traeros el API de Python nuestro, también trae otras herramientas como el RStudio, como el Jupyter Notebook, obviamente, y también trae un gestor de paquetes, de librerías, ¿vale? Que es exactamente, esto es lo mismo que os he enseñado en Pro, pero desde el este de Anaconda. Entonces, nada, simplemente para ejecutar el notebook ponemos Jupyter y ejecutamos el script que hay aquí. Una vez que hayamos hecho esto, se os abre esta ventanita de línea de comandos, está el notebook ejecutándose y sin hacer nada se os va a abrir una ventana, se os va a abrir un notebook. Yo aquí tengo el notebook que vamos a ver ahora. Vale. Bueno, una cosa interesante del notebook, como veis, es muy útil para documentar según vamos haciendo. Yo aquí, si edito, una cosa interesante que vais a ver aquí es que admite el lenguaje este de Markdown, creo que se llama. Entonces, no hace falta escribir código HTML, ponemos almohadilla título, por ejemplo, ¿veis? Y ya me convierto esto en título. Y tiene bastante, por ejemplo, si queremos poner negrita, son 2 asteriscos, cosas así. Hay un lenguaje de Markdown bastante sencillo. Otra cosa útil de los notebooks de Jupyter es que tenéis esta de comandos aquí, con todos ¿cómo se llama? Los shortcuts de acceso a las herramientas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos a nuestra organización. En este caso sí que me voy a conectar a una organización privada con un usuario y una contraseña. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es instanciar el objeto GIS y vamos a usar una librería de Python que me va a sacar un prompt en pantalla para pedirme la contraseña. Veis que le estoy poniendo la URL, le estoy poniendo mi usuario y le estoy pidiendo la password, la contraseña, que la voy a coger de este objeto. El getPass este, que es un poco raro, la verdad, el doble este, hace que salga esta barrita para poner la contraseña. Oh, se me ha borrado la contraseña. Vale, un segundo. No la vais a ver, ¿eh? Espero. A ver. A ver si la ha cogido bien.
ahora sí, vale. Doy intro y ahora mismo ya se me ha registrado con mi usuario y contraseña en esta organización. Esto no lo quiero utilizar ahora, vale. Bueno, estos son los truquillos que os he contado antes. Estos notebooks os los compartimos. Yo, bueno, tengo una cuenta GitHub, lo subiré ahí. No lo he subido todavía, pero lo haré. Bueno, comprobamos que nuestra conexión funciona. Entonces, para comprobarlo, pues lo más sencillo es coger el objeto mapa y que me devuelva a mi propio usuario, ¿veis? Aquí ya, bueno, me sale mi perfil completo, ¿vale? Mi usuario, es el mismo usuario que os he enseñado antes. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a crear un usuario para Antonio y le voy a invitar a colaborar en mi organización. ¿Cómo le voy a invitar? Pues con esta línea de aquí. Voy a crear una variable grupo y con his.groups.create voy a crear un grupo que se llame colaboración, ¿vale? Esto admite muchas más propiedades. Si dais a, bueno, esto no se va a olvidar, pero bueno, si dais a shift tabulador, os sale el resto de propiedades que podéis añadir a la hora de crear un grupo. Como veis, te obliga a meter, por ejemplo, el título y los tags, que es lo único que he metido yo. Podéis meter una descripción, que es un texto más largo con la descripción. Podéis meter un snippet, podéis definir el acceso como público, privado o de la organización, podéis meterle un thumbnail, un montón de cosas que podéis hacer con una sola línea de código a la hora de crear un grupo. ¿Para qué es útil esto? Imaginaros que tenéis que desplegar un nuevo portal en una organización, pues simplemente tenéis en un CSV el listado de los grupos que queréis crear en varias columnas, vais recorriendo ese listado, ese CSV, y ¡boom!, os va a crear en segundos todos los grupos de la organización. Ideal para desplegar eso, organizaciones de forma automatizada muy sencilla. Bueno, pues, vamos a crear este grupo de colaboración, veis, ya lo ha creado. Si yo me voy ahora a mi organización, que está por aquí, esta es mi organización, veis que es GeoGeeks, que es la misma a la que me he conectado, y si refresco los grupos, pues me habrá quedado un grupo que se llame colaboración, veis, que lo acabo de crear ahora mismo, y es visible para todos los públicos, como las películas de Disney. Vale. Bueno, esto simplemente, como he estado probando, pues si lo vuelvo a hacer para borrarlo, vamos, simplemente lo tengo comentado con dos, ¿cómo se llama esto? Almohadillas, no me salía, 2 almohadillas. Vale. La nota que pongo aquí es que por defecto los grupos, si no le ponéis nada como he hecho yo, que no le he puesto nada, los grupos se crean por defecto como públicos, ¿vale? Eso es importante saberlo, entonces tenerlo en cuenta a la hora de crear estos grupos. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco más bonito, le voy a dar ya más información a la hora de crear el grupo. El título y las tags no les voy a poner ninguna porque ya se lo he puesto antes, pero le voy a añadir la descripción, grupo de colaboración de RI 2017, el snippet, el acceso y el icono. Pues nada, vamos a ejecutar esto. Y lo que va a hacer es actualiza el grupo. Le estoy dando un icono que está en mi disco local y veis que ha cambiado el grupo. De hecho, si me voy ahora aquí a colaboración y refresco, pues veréis que ha cambiado el iconito y que ha cambiado la descripción del grupo, pues viene la descripción que le he puesto yo. Grupo de colaboración para la conferencia de RI. Y ahora vamos a la creación del usuario. Aquí lo mismo, le estoy dando me das autorización para usar tus datos personales, ¿no? Voy a crear un nuevo usuario que se va a llamar Antonio Remírez GeoGeeks. Ya está creado. Ahora lo único que hago con esta línea es comprobar que el usuario existe. Veis que me devuelve Antonio. Si aquí en vez de first name le pongo punto last. Y ya me ha llegado, de hecho, ya me ha llegado tu solicitud al correo. Vale. No sabía que me mandaba solicitud. Sí, sí. Me lo has hecho varias veces esta semana. Vale. Vale, pues veis que el objeto se ha creado. Y ahora vamos a añadir el usuario al grupo. Simplemente group add users y le asigno la variable que he creado, que es new user. Esta de aquí arriba. Vale. Y pone una cosa que está mal, que es no añadido, pero ya os digo yo que sí lo añade. De hecho, lo hemos reportado al grupo de desarrollo porque yo creo que está mal la respuesta, debería poner otra cosa. El caso es que sí que lo añade, porque si vamos a miembros, veis que ya en mi grupo, estoy metido en mi grupo, aquí, en grupo colaboración, veis que ya está Antonio Remírez metido. ¿Qué hemos hecho con este ejemplo? Conectarnos a mi organización con mi usuario y mi contraseña, crear un grupo, asignarle unas propiedades específicas nuevas para el grupo y añadir un usuario, crear un usuario de mi organización y añadirlo de forma automática. De nuevo eso, es una herramienta ideal para invitar a un montón de usuarios de golpe o crear un montón de usuarios de golpe.
La siguiente y última demo por mi parte va a ser una demo ya un poco más avanzada. Esto es PyCharm. PyCharm es un IDE, un entorno de desarrollo para Python, muy completo. La verdad es que es bastante útil y muy recomendable. Bien, esta herramienta que la voy a ejecutar mientras, lo que hace es un backup de mi organización. Obviamente, si vamos a hacer una herramienta de backup que tiene que ejecutarse en segundo plano para hacer el backup de mi organización, no lo vamos a utilizar en un notebook de Jupyter. Lo que haremos es un script de Python, un .py, y luego haremos una tarea programada o un demonio en Linux o lo que sea, que ejecute ese script cada X tiempo. Este código sí que está todo en GitHub, de hecho, lo podéis ver aquí. Y bueno, os invito a contribuir si sois developers. Aquí os explica cómo bajaros el código y cómo ejecutarlo, ¿vale? Tiene una variable, un pequeño archivo de configuración donde metéis usuario, contraseña y la URL y os haría el backup. ¿Qué está haciendo esto en segundo plano? Pues está conectándose a mi organización, ir listando el contenido de todas las carpetas, incluyendo la carpeta array de mi organización, para hacer el backup de toda esta información. Vamos a minimizar esto y mientras os voy a enseñar el código. Una cosa que tiene interesante PyCharm, por ejemplo, es esto, que os pone el código más grande, así lo vais a ver un poco mejor, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido por él. Aquí veis que he importado ya bastantes más librerías. Por ejemplo, uno de los problemas tontos, bueno, no tan tontos que tuve, fue crear el directorio de ArcGIS. Como lo hice en el Mac de mi casa, cuando iba a la oficina y tenía Windows, pues las contrabarras me daban un problema. Bueno, pues en Python hay librerías, que esta, por ejemplo, OSPath, que te normaliza el path. Da igual que estés en Windows o en Linux, pues te hace que eso no tenga ningún problema. Aquí lo que hago es bastante sencillo, al final. Abro un archivo de credenciales donde tengo mi usuario y mi contraseña, tiene 3 líneas, y simplemente le asigno el usuario, la contraseña y el directorio donde voy a guardar todo lo que me descargo de mi organización. Luego me conecto a mi GIS, esto es una función, me conecto a mi GIS. Si me he conectado bien, me sale un mensaje en el log, que también importa unas librerías de login. Si no, me salta un error. Y aquí realmente es donde está toda la chicha del script. Esta función, que es def create folder structure, lo que hace es conectarse a la raíz de mi organización, ir recorriendo de forma iterativa todas las carpetas y todo el contenido de cada carpeta. Me da un poco de vergüenza enseñarlo porque seguro que se puede dejar mucho más limpio y seguro que mi compañero me lo echaría en cara, pero bueno, ya os digo que yo hacía tiempo que no programaba y fui capaz de hacer esto y lo hice. Bueno, los commits al repo de GitHub están ahí, tampoco son, no es tanto tiempo, creo que una semana o así, porque también estuve haciendo otras cosillas. Al final lo que obtenemos con esto, voy a minimizar. A ver la consola, aquí. Bueno, lo que tenemos con esto, veis que he ido listando, me ha estado diciendo, pues en la carpeta raíz tienes 35 elementos. Por ejemplo, me está listando todos los KMLs que tengo, todos los service definition, la definición de los servicios que tengo, que son varios. Incluso me está listando los PDFs. De hecho, si me voy aquí a la carpeta donde me ha hecho el backup, que es esta carpeta de aquí, y lo meto en un explorador de Windows, ¿veis? Esto es la réplica exacta del contenido de mi organización. Si me voy a mi organización aquí y voy a contenido, bueno, la réplica exacta. Hay algunos ítems que no me he bajado, pero porque realmente no todos me interesaban el contenido que quiero guardar, ¿no? Veis que aquí tengo estas carpetas. Si me voy a mi carpeta de Windows, pues veis que son las mismas, ¿no? BA, ArcGISbox, CA, etcétera. Y dentro de cada una de ellas hay elementos. Bueno, en esta justo no, pero bueno, en el RAID hay un PDF incluso, pues este PDF también lo tengo aquí y es un PDF que se me ha descargado bien. ¿Vale? Este es un script un poco más avanzado, pero que os permite hacer un backup de forma relativamente sencilla de los elementos de vuestra organización. Y doy paso a Antonio. Sí, ¿nos cambiáis, por favor? Vale, fenomenal. Yo voy a enseñar un
un ejemplo, bueno, hemos hablado de que hay como 3 perfiles a los cuales podemos enfocar el API, la parte de administración que contaba Aitor, la parte de creación de elementos, que en parte está bastante relacionada con la administración, y la parte de análisis espacial. Aitor ha contado más la parte de administración, voy a intentar contar yo algún ejemplo de creación de contenidos y de análisis espacial, ¿vale? Voy a ir un poco deprisa porque vamos justitos de tiempo, ¿vale? Y además hay muchas cosas de las que voy a hacer que ya las ha hecho Aitor antes, entonces, pues bueno, pues tampoco ganamos nada. Voy a conectar a mi cuenta de ArcGIS Online, en mi caso se llama Desarrollo GIS, y voy a aprovechar que tengo un CSV en el cual tengo los últimos terremotos que ha habido en la ciudad de Los Ángeles, creo que caen, y voy a utilizar para leer CSVs Pandas. No sé cuántos de vosotros conocéis Pandas. Pandas es una librería open source, está bastante bien, es súper útil, ya ha comentado Aitor alguna cosita de Pandas. Es fundamental. Mucha gente, muchas empresas, muchas organizaciones trabajan con datos en formato Excel o CSV. Bueno, digamos que Pandas se entiende muy bien con esos formatos. Pues bueno, yo tengo aquí colgado un CSV, pues bueno, directamente voy a aprovechar Pandas para leerlo, ¿vale? Y el resultado que me da es este. Es capaz de leer el CSV y directamente me lo transforma en una tabla para que yo ya lo pueda ir visualizando. Igual que ha hecho Aitor, voy a crearme un mapa. En mi caso lo voy a ubicar en la ciudad de Los Ángeles, ya que los terremotos sé que están por ahí, ¿no? Igual que ha hecho él, voy a cargar estos datos dentro de mi mapa. En mi caso, los datos yo los estoy leyendo a través de Pandas, que en origen era un CSV. El API de Python está muy bien construida y se lleva muy bien con otras muchas librerías de Python. Una de ellas es Pandas. Pandas lo utiliza muchísima gente, entonces lo que estamos haciendo con el API de Python es permitir que esa gente que está acostumbrada a trabajar con Pandas pueda trabajar también con nuestro API. Entonces yo directamente voy a cargar los datos simplemente cogiendo el objeto Pandas, lo voy a convertir en un objeto GIS con una sola línea de código, ¿vale? Y lo voy a añadir al mapa, claro. Entonces, si todo va bien, pues ya veis cómo ha cargado directamente estos datos que en origen era esta tabla que hay aquí arriba. Con una sola línea de código he conseguido convertir un Excel que tenía mi organización en una visualización en forma de mapa. Ya veis que con una, 2, 3 líneas de código somos capaces de dar una visión mucho mejor que esta tabla, que está muy bien, poder ver una tabla está muy bien, pero que estos datos en 2 líneas de código los convirtamos en un mapa, yo creo que es un avance bastante grande. Bueno, igual que comentaba Aitor, pues bueno, estos datos que en origen estaban en un CSV y que ahora los he convertido en un formato GIS y que ya los podemos ver en un mapa, pues bueno, pues por supuesto los puedo salvar. Si soy capaz de verlos en un mapa, ¿cómo no voy a ser capaz de salvarlos en mi organización, ¿no? De hecho, aquí lo he salvado y ya directamente me da el enlace a mi organización, como veis, Desarrollo GIS, donde ya tengo creado este elemento y ya puedo reutilizarlo en el futuro, ¿vale? Es decir, con otros 3, 4 líneas de código, esos datos que en origen estaban en un CSV, que ni siquiera tienen por qué estar en nuestra organización. Hay muchísimas fuentes de información abiertas, mucho sistema Open Data que muestra datos en formato CSV. Podemos automatizar muy fácil, conectar con esos CSVs y automáticamente convertirlos en información geográfica que ya tenemos en nuestra organización. Ya veis que han sido 3, 4 líneas de código, no son más, y aquí están los datos perfectamente ubicados. Yo creo que esta es un poco la idea principal de cómo crear contenido, es esa. Podemos crear contenido GIS, por supuesto, con nuestro API, malo sería, pero sobre todo es importante saber que podemos crear contenido GIS a partir de otras fuentes de datos que ni siquiera tienen por qué estar en un formato GIS, como pueden estar en formato CSV, Excel, KMLs, GeoJSON. Es decir, podemos conectar con fuentes de datos alternativas y convertir eso en fuente de información para nuestra propia organización para que podamos utilizarla en el futuro para otros análisis o mezclarla con otros datos de los que dispongamos. Quería hacer también un pequeño ejemplo de análisis espacial, aprovechando que ya que tengo aquí un mapa pues con ciertas ubicaciones de terremotos, yo pensé hacer un análisis muy sencillito, que sería calcular un pequeño drive time, un service area que llamamos, de 5, 10 y 15 minutos, a ver hasta dónde me podría alejar yo del epicentro del terremoto en 5 minutos, en 10 minutos y en 15 minutos. Y como sabemos que hay muchos, pues bueno, donde menos solapes haya, esas serán las zonas más seguras para nosotros. Entonces,
Como os decía, el API de Python también está pensada para analistas, no solo para administradores o creadores de contenido. Pues bueno, yo voy a utilizar el módulo Network para calcular exactamente, como os digo, estas zonas de influencia, este drive time, este service area, a través del cual me puedo mover. En mi caso, yo estoy utilizando mi cuenta de ArcGIS Online. Si utilizara una cuenta de ArcGIS Enterprise, si estuviéramos trabajando on-premise, si tuviéramos una red nuestra, no tendríamos por qué basarnos en el servicio de rutas que provee ArcGIS Online. Podríamos utilizar el nuestro propio. Pero bueno, en mi caso estoy utilizando ArcGIS Online y quería enseñaros que el servicio que utilizo está también en ArcGIS Online, pero podéis utilizar el vuestro si así os interesa. Pues bueno, como ya tengo la URL del servicio al que quiero acceder, que es este servicio de rutas de ArcGIS Online, me voy a conectar a él. Parece que me conecto sin problemas. Y simplemente le voy a decir que me haga este drive time. Y solo necesito dos parámetros muy básicos, que son a partir de qué elementos quieres hacer el drive time. En mi caso, voy a hacer una query de todos los elementos, es decir, creo que eran 23 terremotos, quiero calcular estas zonas de influencia de los 23 epicentros que tengo disponibles. Y luego lo que le voy a decir son los 5, 10 y 15 minutos que yo quiero analizar. Aquí podríamos pasar otros parámetros de nuestro interés. En este caso a mí me parecía unos buenos parámetros. Como veis, está ejecutando. Esto no lo hemos comentado, pero mientras se ve un asterisco aquí es que esto está procesando información, ¿vale? Ahora mismo estoy solicitando a un servidor que está allí en Estados Unidos, que es route.argis.com, le estoy pasando mis 23 terremotos y le estoy diciéndome, calcúlame el drive time, el service area, para estos 23 terremotos, y quiero además que sea un service area de 5, 10 y 15 minutos. Bueno, parece que ya está, ha ido bastante deprisa. Si le echamos un pequeño vistazo al resultado, vemos que una de las cosas que nos devuelve es algo que se llama SA polígonos, Service Area polígonos, es decir, que me está devolviendo cierta información que sospecho que es geográfica. Voy a mirar un poquito más por curiosidad, pero vemos que efectivamente parece que hay un sistema de referencia espacial, parece que hay un conjunto de features o de entidades, parece que viene el tipo de geometría de la que se trata. Simplemente voy a hacer en dos pequeños pasos, voy a convertir esta información que me están enviando y que está en un formato plano. Si estáis acostumbrados a trabajar en la web, y decía al principio que este API es un API web, estaréis acostumbrados a tipo formato GeoJSON, JSON. Pues bueno, yo lo que voy a tratar es de convertir ese formato que me devuelve la petición, que es un formato de texto plano, JSON, la voy a intentar convertir en algo GIS, utilizando, pues bueno, como veis, pues 4 o 5 líneas de código, ¿vale? Estos notebooks, como decía Aitor, los dejaremos en GitHub. Les podéis echar un ojo para entenderlos un poquito mejor. No me voy a detener mucho. Simplemente los voy a ejecutar. Ya veis que se ejecutan súper rápido, porque lo único que estoy haciendo es convertir texto plano en objetos GIS que tengan una geometría real. Y pues bueno, luego simplemente voy a seleccionar una simbolización, una simbología para mis elementos. Simplemente voy a decir que, pues bueno, si estoy a 5 minutos del epicentro, quiero que se vea de este color, que es rojo, ya os lo adelanto. Si estoy a 10, quiero que se vea amarillo, y si estoy a 15, quiero que se vea verde, porque ya parece que estoy más a salvo, ¿no? Pues bueno, luego, igual que ha hecho Aitor, añadiendo una capa entera a un mapa, pues bueno, en mi caso no tengo una capa sobre la que trabajar, solo tengo objetos en memoria que ni siquiera estamos viendo, pero realmente añadirlos a un mapa es exactamente igual. Y como veis, mi mapa ha cambiado mucho y ahora sí que tengo a partir de cada uno de los epicentros las zonas a través de las cuales yo me puedo ir alejando de él, y por lo tanto cuanto más verde estemos, más a salvo nos vamos a quedar de estos terremotos. Es un ejemplo de análisis muy sencillo, no lo quería complicar mucho más, pero ya veis que no solo podemos hacer tareas de administración, no solo podemos crear contenidos, sino que también podemos poner a disposición de nuestros usuarios, que sean analistas GIS, herramientas que les permiten realizar este análisis, y además que sea replicable. Este documento de Jupyter, si yo se lo doy a cualquier analista de nuestra organización, puede reproducir este análisis que yo he hecho, puede validarlo, lo puede verificar o lo puede modificar y realizar otro tipo de análisis espacial que se adecue a las necesidades que tenga en ese momento. Pero una de las
cosas buenas que tiene nuestro API y Jupyter sobre todo es que generamos información reproducible en el futuro. Esto en el mundo GIS muchas veces pasa, que tú haces un proyecto GIS de análisis clásico y una vez terminado se acaba, se mete en un cajón y nunca más sabemos de él. Y si dentro de un par de años tenemos que repetirlo, parece que volvemos a hacer todo el proceso. Con este tipo de tecnología lo que intentamos es que las cosas sean mucho más dinámicas y mucho más reproducibles en corto tiempo. Por mi parte es todo. Queríamos dejar un... No nos da tiempo a enseñar lo de Messi, es una pena. Otro día... Lo grabaremos en vídeo. No sé si estuvisteis ayer en la plenaria, pero enseñamos un notebook muy curioso que hemos desarrollado de cómo analizar espacialmente... Bueno, si nos dais 2 minutos igual lo puedes repasar por juego encima. No, es un notebook muy sencillo realmente. Este notebook es el que me permite a mí analizar cómo es el juego de Messi y Sergio Ramos. Aquí estamos haciendo un poco trampas. Lo que estamos aprovechando es que la página web de la Liga de Fútbol Profesional ya pone a disposición nuestra cierta información que no es espacial, no tiene una componente geográfica, pero sí que se puede transformar la información que nos dan en algo espacial. Hacíamos un poco trampas, decía, porque en realidad no nos ofrecen... No tienen un API abierto. Sí, no tienen un Open Data, por decirlo de algún modo, para ofrecernos esos datos, sino que realmente pues estuvimos revisando un poco cómo habían programado su página web y pues les estamos un poco pues robando los datos. Bueno, a ver, el nombre técnico es web scraping, ¿no? Que sí, lo hace todo el mundo. Queda mucho más fino. Todo lo que decimos en inglés queda mucho mejor. Sí, lo que es cierto es que hay muchísimas librerías de web scraping de Python para hacer un montón de cosas. Yo hice con alguna página web que tenía, por ejemplo, las URLs de servicios raster, por lo mismo me las bajé, me descargué el archivo y lo subí a una organización de forma automática. Está bastante bien. Si no tiene un portal de datos abiertos, pues te lo haces tú de esa forma, por decirlo de alguna manera. Sí. Esto es muy habitual, ¿vale? Se hace mucho en cualquier tipo de, sobre todo en el sector del business, analizar competencia y demás a través de la página web de la competencia. Esto se hace mucho, ¿vale? No hemos inventado nada aquí. Aitor y yo no estamos para inventar. Él fue el que lo hizo, yo no hice nada de eso. Bueno, el caso es que a través de su página web se puede ver un poco la información que manejan. Entonces, lo que yo hacía básicamente en este notebook de Jupyter es básicamente descubrir los parámetros que yo necesito o simular un poco. Lo que estoy intentando hacer es simular un poco que a través de este notebook de Jupyter yo simulo que en realidad soy un navegador, es decir, que soy un usuario normal de su página web que está visualizando su web, pero en realidad lo que hago es una batería de peticiones muy sencillas, pues pasando los parámetros que yo sé que ellos internamente manejan para mostrar información. Entonces, pues no tiene mucho más mérito. Se parece en realidad mucho este notebook al notebook que enseñé ayer en la plenaria del Eurostat, solo que el Eurostat los datos sí que tienen un sistema Open Data abiertos y aquí simplemente pues bueno, los podemos descubrir viendo cómo está hecha la página web. Pero no tiene mucho más. Simulamos peticiones a la página web de la liga para obtener unos datos. Y luego esos datos no tiene mucho misterio, simplemente los vamos georreferenciando, pues también viendo cómo estaba hecha la página web y cómo eran los datos, pues bueno, éramos capaces de georreferenciarlos, es decir, éramos capaces de poner las posiciones XY, no como nos decía la liga que deberían ser, sino como nosotros que entendemos un poquito más de geografía que la gente de fútbol, pues bueno, sabemos que debería ser. El resultado realmente de este notebook, ayer hice un poco de trampas una vez más. El resultado de todo esto, realmente la geolocalización que hacíamos de estos datos era en realidad a partir de las coordenadas 00 Web Mercator, es decir, el resultado inicial de nuestra gestión de información, de nuestra gestión de información era en esas coordenadas, es decir, era por ahí por abajo, por África. Seguro que os ha pasado algunas veces que si no tenéis bien el sistema de referencia os lo pone por ahí abajo. Pues bueno, nosotros éramos capaces de sacar datos de la liga y geoposicionarlos ahí. A partir de ahí, una vez que ya los tenemos geolocalizados a partir de la posición Web Mercator 00, ya simplemente es mover esos puntos hacia... No sé si os acordáis que casualmente, siendo Antonio de Navarra, pues cayeron en el Sadar. O casualidad.
mover esa batería de puntos, esto en realidad es un mapa de calor, pero lo podríamos cambiarle la simbología y ver que realmente son un conjunto de puntos, que son los que yo conseguía a través de la página web de la Liga de Fútbol. Bueno, mover estos puntos de la posición 0,0 a la posición del Sadar es un algoritmo que se puede hacer en Python muy sencillo, solo serían 3 pasos. Tendríamos que rotar los puntos, desplazarlos hasta el Sadar. Esto sería muy fácil porque solo necesitaríamos un vector que iría de la posición 0,0 a la esquina del córner inferior izquierda del Sadar. Eso, solo necesitaríamos un vector para esas dos operaciones y luego tendríamos que escalar los puntos porque nos ocupaban mucho más espacio de lo que ocupa el Sadar. Ahí sí que sería más difícil porque sí que necesitaríamos 2 vectores, uno para la latitud y otro para la longitud, pero es un algoritmo matemático que se puede hacer perfectamente, ¿vale? Que no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente rotamos, lo desplazamos hasta el Sadar y encogemos el conjunto de puntos para que encajen justo como encajan en este caso en nuestro campo de destino. Esto lo podríamos hacer para todos los partidos de la Liga, lo podríamos hacer fácilmente y quedaría muy chulo que la página de la Liga de Fútbol Profesional hiciera cosas como estas. Se lo propondremos. Vale, pues este era todo el misterio y todo lo que queríamos contar del API. Si tenéis alguna pregunta que hacernos, es tal vez buen momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, dudas, supongo alguna. Nada, pues si no tenéis preguntas, estaremos por aquí un rato todavía. Nos abordáis ahí en el... No sé si habrá cóctel, creo que sí, o algo. Y nada, nos preguntáis. Y animaros a utilizarlo porque es muy, muy potente. La verdad es que muy potente, muy fácil de utilizar. A la hora de usar tu propia información, la de tu organización y mezclarla con otras, sobre todo que es, pues se pueden hacer virguerías realmente. Así que nada, gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.